Hola y bienvenido a otro video de nuestro canal. Hoy en nuestro tema 55 de cómo citar con APA, vamos a hablar sobre el uso de las mayúsculas dentro de los documentos de investigación. Te muestro cómo. APA 7 utiliza un estilo down, es decir, que las palabras se escriben en minúscula, a menos que haya una guía específica para capitalizarlas o colocar una letra en mayúscula. Vamos a ver diferentes situaciones donde se puede aplicar esta capitalización. Palabras que inician en una oración. La regla indica que hay que capitalizar o colocar en mayúscula la primera palabra en una oración completa. Asimismo, se debe capitalizar la primera palabra después de dos puntos, guión o punto final, si lo que sigue es una oración completa. Por ejemplo, la afirmación fue enfática, dos puntos, se necesita más investigación. No hay necesidad de capitalizar o colocar en mayúscula un nombre propio que no sea personal, tal como iPad, eBay, etc., que empiece con minúscula cuando comienza una oración. En todo caso, puede pensar en reescribir la oración o la frase para expresarla de otra manera. Sustantivos propios y nombres comerciales. La regla indica que se debe capitalizar los sustantivos propios y adjetivos propios. También hay que capitalizar nombres de grupos raciales y étnicos. Por ejemplo, se entrevistó a 25 mujeres afroamericanas que viven en Esmeraldas. Departamento de Psicología, Universidad Metropolitana, pero en minúscula se debería escribir el Departamento de Psicología de una universidad. También se debe poner en mayúscula, por ejemplo, Zoloft, que es el nombre comercial, versus Sertralina, que es el nombre genérico. Títulos y posiciones laborales. Se debe capitalizar el título de un trabajo o una posición cuando precede un nombre. También es importante recordar que no se debe capitalizar el título de un trabajo o una posición cuando sigue el nombre o se refiere a una posición en general. Por ejemplo, presidente Lincoln fue elegido en 1860, pero no Carolina Espinosa, directora ejecutiva de marketing, dirigió la reunión. Enfermedades, trastornos, terapias y teorías. La regla dice que no se debe capitalizar los nombres de enfermedades, trastornos, terapias y teorías. Asimismo, se debe capitalizar los nombres personales dentro de estos términos. Por ejemplo, trastorno del espectro autista, diabetes, teoría del psicoanálisis, enfermedad de Alzheimer, síndrome de Down, teoría freudiana, títulos de obras y encabezados. Las reglas indican dos tipos de capitalización, título y oración. En el caso del título, se debe capitalizar las palabras principales y las primeras palabras de títulos y subtítulos. Por ejemplo, el libro 101 trucos de productividad en Excel, o el artículo El impacto de la inteligencia artificial en los trabajos de investigación. Nombres seguidos de números o letras. Se debe capitalizar nombres seguidos de números o letras que indican un lugar específico en una serie. No debe capitalizarse la palabra página o párrafo antes de un número. Por ejemplo, figura 3, apéndice B, pie de página 2. Y por el contrario debería ir en minúscula, por ejemplo, página 2 o párrafo 4. Gracias por ver el video. Si te gustó, déjame un like. Síguenos en YouTube, que seguimos publicando más contenido, de donde podrás acceder a mi sitio web y descargar el libro y las publicaciones de todo lo que estás viendo en este video. Gracias y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.